Bien, chicos, ¿ahora se ve mejor? Sí, Sí, arquitecta. arquitecto. Bien, ahora sí. Vamos a hablar entonces del espacio público. Para entender algo que ustedes jóvenes tienen que entender, que cuando hablamos del espacio público, que no es necesariamente el tema más recurrente en los arquitectos. A ver, vamos a dividir mejor. Bien, la arquitectura en sí se enfoca lo que es del edificio para adentro. Ligeramente un leve análisis de lo que es del edificio para afuera, ¿ya? Esa es principalmente la función de la profesión de arquitectura. Pero existen otras carreras, como por ejemplo la arquitectura del paisaje. La arquitectura del paisaje no es una rama de la arquitectura. Sí, todos me dirán, pero dice arquitectura, ¿no? Pero no es una rama de la arquitectura, es otra carrera. ¿Ya, jóvenes? Los arquitectos paisajistas se caracterizan principalmente por ver el diseño y los trabajos del espacio público. Estas personas, estos profesionales, son las personas más idóneas para hacer este tipo de proyectos, ¿ya, jóvenes? Lastimosamente, en nuestro país no existe esta carrera. Es una carrera de 5 años, tan igual como arquitectura, o tan igual como ingeniería civil, o geografía, o geología, o ingeniería electrónica, y etc. de carreras, ¿ya? Lastimosamente en nuestro país no existe. En todo el continente americano, me parece que existe solo en Estados Unidos, ¿ya? Pero sí se dictan magíster en arquitectura del paisaje. En Colombia, sin irnos muy lejos, en Brasil y en Chile. Entonces, muy aparte de los arquitectos paisajistas, los que ven el entorno urbano, los que ven en sí el entendimiento del paisaje, ¿ya? Porque créanme, el paisaje es un tema altamente complejo, no es plantar arbolitos, no es solo eso, por favor, les pido que se quiten esa idea, ¿ya? Entonces, otras personas profesionales capacitados para ver los más idóneos, estoy hablando de los más idóneos, capacitados exclusivamente para trabajar temas del espacio público, son los planificadores o los netamente urbanistas. Si bien es cierto, la carrera que nosotros hemos escogido, la que hemos estudiado, que es arquitectura, llevamos uno que otro curso de urbanismo, pero eso, o planificación o planeamiento, pero eso no nos hace expertos. Los cursos que nosotros llevamos son netamente generales, ¿ya, jóvenes? Entonces, no somos los expertos. Tenemos un leve conocimiento muy general, que eso es lo que nos imparte la carrera de arquitectura. Lo mismo en las otras carreras. También, por ejemplo, ingeniería civil lleva un curso de arquitectura, para que ustedes lo sepan. También los urbanistas llevan un curso de arquitectura o cursos similares a los de arquitectura, pero ellos no son arquitectos, son urbanistas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, me gustaría que entendamos de que nosotros no somos los más expertos. No con eso estoy diciendo que somos incapaces de diseñar espacios públicos, pero sí tenemos que tener un conocimiento sobre eso. Bien, entonces, habiendo esta pequeña introducción para que ustedes se ubiquen muy bien, enmarquen bien lo que es la carrera de arquitectura, vamos a tocar un tema que es el espacio público. Y yo lo he denominado el paisajismo en el entorno urbano. Los inicios del espacio público. Quiero que entiendan cómo es que se ha tenido una perspectiva, una idea social, obviamente social, todo imparte desde un enfoque social y eso se expresa,
¿no? En lo que nosotros conocemos como urbanismo, planificación, arquitectura y etc. Todo parte de ahí, desde un aspecto social. Si bien es cierto, los arquitectos tocan los temas sociales, pero en realidad no lo hacemos tan profundamente como lo hacen los arquitectos paisajistas. Ellos netamente se fijan en el aspecto social. Entonces, nosotros pensamos que lo hacemos, pero créanme que hay otras carreras que lo enfocan mucho más. Incluso para contratar, para hacer planes de desarrollo urbano o master plan, contratan muchos sociólogos y geógrafos, porque créanme que ellos conocen mucho más desde el punto de vista social que el mismo arquitecto, porque el arquitecto lo que maneja es bien, y cómo voy a crear tal infraestructura, cómo voy a conectarla con las calles, con las avenidas, para que exista amplitud en la calle, y etc., ¿no? Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Pero los urbanistas, los geógrafos, que también participan, ellos se enfocan desde un punto de vista social. Entonces, vamos a enfocarnos en cómo el aspecto social ha ido moldeando este espacio público en la antigua Grecia. Así que les pido que presten mucha atención. La apropiación del espacio en Grecia. El ser humano siempre se ha apropiado del territorio y del espacio. El espacio dentro de su casa, concebido como privado. El espacio fuera de su casa ha sido el centro de interacción social para animar ideas, discusiones, festines, ferias y otros. Según Goitia, en 1970, dijo lo siguiente: en la Grecia clásica, la primera distinción entre lo público y lo privado en la configuración de las ciudades-estado es a partir de los griegos que la democracia, repito, democracia, y por tanto la propia política se vinculan a un espacio de convivencia específico denominado el agora, donde se consiguen las decisiones mediante la discusión pública, las que luego se establecen como condiciones necesarias para la convivencia civil. A partir de la consolidación progresiva del modelo democrático griego, se van construyendo en torno a este espacio diversos edificios dedicados al bien público y al ejercicio democrático, transformando el ágora en el centro político de la ciudad. La concepción griega acerca de lo privado, lo público y lo político concibe lo público como lo propiamente político, es decir, la expresión del hombre libre, repito, la expresión del hombre libre que alcanza su trascendencia histórica a través de su expresión en un lugar común. Situación que es posible al estar libre de las obligaciones de la vida cotidiana. En tanto, lo privado corresponde a los bienes, cosas, animales y personas. Recuerden que en ese entonces habían criados, o sea, una especie de esclavos. Y personas de un dueño y que por tanto se encuentran privados de derechos políticos, o sea, los esclavos. El espacio público, desde este planteamiento, es el lugar de la expresión pública del interés común, donde el ser humano busca los lazos compartidos y la diferenciación. En cambio, el espacio privado es aquel en que se asegura la reproducción de la vida. Es así como lo manifiesta Goitia en 1970. Pero, sin embargo, es necesario aclarar que no se trata de un espacio marcadamente inclusivo, sino más bien altamente elitista, exclusivo del ciudadano miembro de la polis. O sea, ahí no entraban los esclavos. Ellos no podían opinar. Las minorías no participan de él,
¿Por qué? Porque era de la élite, o sea, solo la gente rica. Es un espacio marcadamente homogéneo, monofuncional, cuya capacidad para la formación de sociabilidad y convivencia es restringida, como señala Jürgen Garben, filósofo y sociólogo. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres tampoco participan. O sea, no es inclusivo. En la ciudad-estado griega, plenamente formada, la esfera de la polis, que quiere decir ciudad-estado, común al ciudadano libre, ojo que solo para los ciudadanos libres, no para los esclavos, está estrictamente separada de la esfera oikos, que significa casa, y casa viene a considerarse como familia y todos los esclavos que vivan en estado doméstico, en la que cada una ha de apropiarse aisladamente de lo suyo. El orden político descansa, como es sabido, en una economía esclavista de forma patrimonial. Los ciudadanos están descargados del trabajo productivo, ¿por qué? Porque tienen esclavos para que se los haga, y la posición en la polis se basa, pues, en la posición del oicodéspota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la Grecia antigua, el aspecto social que tenía en ese entonces, primeramente era elitista. Era para los que se consideraban ciudadanos griegos, o sea, allí no era inclusivo, no entraban los esclavos, ellos no podían opinar. Tampoco podía opinar la mujer, porque era un estado machista, ¿ya? Sí, había democracia, pero la democracia que solo lo daban los ricos y los hombres, los varones, donde sí se daba una discusión pública, es muy cierto. En Grecia se distribuyen los edificios en torno al ágora porque la gente empezó a darse cuenta que ese era el centro neurálgico de la ciudad. Entonces, allí les muestro esta imagen en donde ustedes pueden ver el ágora, que es lo que estoy señalando, que es esta plazoleta abierta, ¿ya? Y al frente hay edificios similares a los que nosotros hoy en día tenemos como municipios, iglesias, lugares públicos como el mercado, ¿no? Entonces, esos elementos empiezan a formarse alrededor de este espacio abierto que se denomina ágora, lo que en traducción a nuestro castellano vendría a ser algo así como plaza. El espacio público en la ciudad medieval. ¿Cómo es que se ha ido entendiendo? Recuerden que en la edad medieval la situación político y religioso influía mucho en la sociedad. Y en realidad no era una especie de política, era una especie de monarquía, diría yo. Bien, entonces vamos a ver cómo con esa ideología que se manejaba en este tiempo, ¿cómo es que se ha ido representando el espacio público? El espacio público en la ciudad medieval. A diferencia del ágora, lo que hablamos anteriormente, la plaza pública medieval no posee un marco arquitectónico que separa el espacio público de los barrios residenciales. Las calles se ligan directamente con ellas y las propias construcciones marcan sus límites. Entonces aquí les muestro esta imagen, que espero que todos puedan ver, donde dice claramente espacio público está pintado de negro y el espacio privado en esta otra imagen aquí también está pintado de negro. Entonces ustedes pueden ver, nos vamos a la imagen de la izquierda, que el espacio público está considerado lo que son las calles. Ya se tiene un entendimiento de que la calle es un espacio público. Eso no decía los griegos, para ellos el espacio público era el ágora, esa plaza abierta, era su espacio público donde ellos hablaban sobre democracia, donde decidían si van a la guerra o no, si decidían matar a los esclavos o no. Ellos decidían en ese espacio. Pero en la Edad Media hubo un nuevo elemento que se incluyó como espacio público, que era la calle.
En general, en la Edad Media se desarrollan grandes proyectos arquitectónicos asociados al imperio y la iglesia-estado. Se dan en paralelo la construcción de las grandes catedrales góticas y por supuesto que todos podían ingresar a las catedrales, seas hombre o mujer, y la construcción de una metafísica de la creación en el terreno de la filosofía y la teología. El gobierno urbano medieval no es el producto de una aplicación doctrinal, sino de razonamientos espontáneos exigidos por nuevas condiciones de vida. Se expresarán más los papeles y atributos distintivos de las personas y sus oficios. Acuérdense que en la Edad Medieval empezaron a crearse los gremios, por ejemplo, de zapateros, de sastres, de costureras, de sombrereros, ¿ya? Entonces, ellos, de alguna manera, esta creación de estos gremios empiezan a expresar, ¿no?, los atributos distintivos, ¿no?, en la calle. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, observen esta imagen que estoy moviendo. Como ustedes pueden ver, es una vivienda, de lo cual en su ventanal ha abierto y la señora se encarga de hacer algún tipo de trabajo de costurera, por decirlo, ¿ya? O venta de algún tipo de producto en especial. Entonces, todas estas personas se iban colocando cercanamente en un mismo barrio, tratando de pertenecer al mismo gremio y vender lo mismo, ¿ya? Entonces, la calle empezó a tomar mucha importancia porque era un lugar de venta de productos o de algún servicio que te podían dar. Se expresarán más los papeles y atributos distintivos de las personas y sus oficios, generándose nuevas estructuras de gobierno que desde esta visión darán paso al Renacimiento más adelante. El componente más característico de la morfología de la ciudad medieval son sus murallas. Observen acá esta imagen, como ustedes pueden ver, aquí está bien marcado la muralla. Si bien es cierto, las murallas existían por protección, pero también formaba parte de uno de los elementos distintivos de la ciudad medieval. Estas no solo inciden profundamente en su desarrollo urbano, porque de la muralla para adentro se desarrollaba como ciudad, sino que además determinan la conformación de un orden político y administrativo, que se consolida con la creación del ayuntamiento, que es lo que nosotros hoy conocemos como municipio. O sea, ya en la ciudad medieval ya se tenía una idea de lo que es un municipio. Dos aspectos que marcan el desarrollo urbanístico y ciudadano de la ciudad son el derecho a vender y comprar libremente el suelo. O sea, cualquier persona podía comprar un pedazo de suelo. No era necesario que fueras alguien rico. Simplemente tenías que tener el dinero y lo comprabas. El suelo urbano. Lo que esto llegó a propiciar un tipo de edificación autónoma, o sea que uno mismo la hace, y favorece el desarrollo mercantil, o sea, el de mercado, o sea, este tipo de desarrollo. Y el derecho a la ciudadanía. Si tú estabas dentro de la muralla, eres ciudadano. Si estás fuera de la muralla y vives por las villas, eras villano. No villano de malvado. Ya, jóvenes, hay una relativa mala interpretación de esa palabra. Sí, si bien es cierto, los ladrones normalmente eran gente que vivía en las villas, ¿ya? Pero los villanos en realidad eran las personas que vivían fuera de la muralla y como en ese entonces habían bosques por estas zonas, se les llamaban villas. Entonces, no malinterpreten la terminología. Bien, entonces nos quedamos
que estos habitantes podían crear una edificación autónoma y favorece el desarrollo mercantil y el derecho a la ciudadanía para los habitantes de la ciudad. Fenómeno que rompe con el derecho señorial y propicia la generación de un lazo comunitario. Empezó a entenderse que tenía que existir, mediante la calle, un lazo comunitario entre las viviendas, entre los gremios. Entonces, por consiguiente, la separación de los espacios públicos de los barrios, la vivienda, se liga directamente con la calle. La terminología de la calle fue tomando mucha importancia en el espacio público de la ciudad, porque la calle era mercantil. Mercantil porque tú creabas, estabas en tu gremio de algún servicio o de algún tipo de trabajo que tú realizabas y vendías en tu misma vivienda. Entonces, se fue creando el comercio, en otras palabras. La calle como lugar para los nuevos oficios. La muralla de protección determina la conformación de un orden político interno y administrativo que se consolida en la creación del ayuntamiento que nosotros conocemos hoy en día como municipio. Otro factor muy importante, el espacio público en la ciudad medieval, es el derecho a vender. Tú puedes vender y comprar libremente el suelo urbano, propiciando edificaciones autónomas. Cada quien la construía a su modo. Y a la vez existía un lazo comunitario mediante la calle. El espacio público en el Renacimiento. Son para el ciudadano el centro. A ver, repito. El espacio público en el Renacimiento. Son para el ciudadano en el centro y ciudadano ilustrado. Aquí va cambiando la situación. Ya hemos hablado de cómo era el espacio público en la Grecia, porque era muy elitista, nada inclusivo, totalmente nos excluían a las mujeres, nosotros no teníamos derecho a hablar. En las antiguas ciudades medievales empezó a crearse el ayuntamiento, o sea, el municipio, y empezó a tomar mucha fuerza la calle. Y cualquiera podía comprar un pedazo de terreno y si estaba dentro de la ciudad, o de la muralla, era considerado ciudadano. Además, empezó a crear un tipo de arquitectura más autónoma. En el Renacimiento, el espacio público. La ciudad durante el Renacimiento experimenta un crecimiento importante. Ya empezaron a poblarse estas ciudades. El poder absoluto no solo crea nuevas infraestructuras defensivas, como cuarteles y arsenales, sino también construyen obras educativas y solidarias, como las escuelas, los hospitales, los hospicios, las zonas de bolsa, teatros, museos, etc. Aparecen los primeros jardines privados, ojo, estoy hablando de aparecen los primeros jardines, pero eran privados, porque le pertenecían a una vivienda, que progresivamente, con el tiempo, se convertirían en espacios públicos, o sea, ya no era privado, sino que todos podían acceder. El desarrollo tiene lugar principalmente en los barrios céntricos, donde predominan palacios, monumentos y hermosas plazas que ganan significativamente con la creciente valoración del artista y la proyección geométrica. Sin embargo, producto de una exacerbada migración campo-ciudad, ya se daban las migraciones en ese entonces, y la consecuente especulación del suelo, o sea, la compra y venta, se genera una edificación cada vez más densa, algo de lo que nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar, y que afecta fundamentalmente a los barrios más pobres, lógicamente, porque la gente más humilde que viene de otras zonas no va a ir necesariamente a comprarse los lugares más ricos, ¿no? Donde el suelo es mucho más caro. Siempre se van hacia las zonas, tal como sucede aquí en Arequipa,
se van hacia las zonas con un costo del suelo menor, y esas son las zonas que suelen ser mucho más pobladas. El desarrollo tiene lugar principalmente en los barrios céntricos, donde predominan palacios, monumentos y hermosas plazas que ganan significativamente con la creciente valoración del artista y la proyección geométrica. Sin embargo, producto de una exacerbada migración campo-ciudad y la consecuente especulación del suelo, se genera una edificación cada vez más densa que afecta fundamentalmente a los barrios pobres. La formación del espacio público es un fenómeno propio de la sociedad burguesa, que se da en paralelo con la afirmación del capitalismo a partir del siglo XVIII en Occidente. Según Ildefonso Cerda, que era un urbanista, ingeniero, jurista, economista y político, en 1861 habla de la edificación y vialidad. Repito, él habla de la edificación y de la vialidad. Son dos conceptos correlativos e inseparables, es lo que dice él, de los cuales uno no puede existir sin el otro. No se puede concebir la viabilidad sin la construcción. Esto es algo muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que no puede existir una calle, no la puedes conformar como calle mientras no haya un edificio en 3 dimensiones puesto al lado. Entonces, sigamos. Son dos conceptos correlativos e inseparables, de los cuales uno no puede existir sin el otro. No se puede concebir la vialidad sin la construcción, ya que es el punto de inicio y final. Ni se puede concebir sin el edificio la vialidad como un medio de acción del movimiento, la manifestación de la vida del hombre. La casa es el principio y el fin de la vialidad, y si ella, o sea, la vialidad, es tan importante en las grandes ciudades, es porque en ellas hay un número demasiado grande de casas que se multiplican y complican las direcciones del movimiento. También Ildefonso añade lo siguiente: resumiendo, podemos decir que en todas las ciudades antiguas no existen vías de coordinación importantes en la dirección de los vientos dominantes que ofrecen mejores condiciones higiénicas. No hay caminos de convergencia para facilitar las relaciones de todos los barrios con el centro o con los centros generales de la actividad de todo el asentamiento, tales como el puerto, los gares del ferrocarril, el mercado de valores, los mercados, determinadas instalaciones industriales de la educación pública, algunas iglesias, teatros, paseos y jardines públicos. No hay un sistema de calles de barrio para facilitar las relaciones con otros barrios. Sin espacios o plazas que dan el espacio y de salud que necesitan los puntos donde la población o los intereses comerciales están más condensados. ¿Qué quiere decir esto? Que si anteriormente en la Ciudad Media empezaron a interesarse en la calle, ya en el Renacimiento, con esta densificación de población que vino del campo a la ciudad, empezaron a darse cuenta que la calle no era lo suficientemente grande como para todas las actividades que se realizaban en ella. Empezaron a darse cuenta que tenían las calles que conectar espacios neurálgicos de la ciudad, como los mercados o las iglesias, que era de importancia en ese entonces, como algunos recintos de importancia, hospitales, cuarteles, y empezaron a darse cuenta que tenía que existir ciertos espacios amplios, muy aparte de la calle, lo que nosotros conocemos como plazas o jardines o parques, ¿ya? Empezaron a darse cuenta que se necesitaba esos espacios abiertos porque solo la calle no era suficiente. Entonces, se construyen nuevas infraestructuras defensivas, cuarteles y arsenales,
obras educativas, escuelas, hospitales, teatros, museos. Empezó a darse cuenta que había más gente y por consiguiente también la ciudad tenía otras necesidades, más de crear más hospitales, más cuarteles. Empezaron a darse cuenta que tenían que proteger la ciudad, no solamente con una muralla, ¿ya? Aparecen los primeros jardines privados que eran de las viviendas y que no los cercaban, ¿ya? Entonces no cercaba, digamos, uno tenía su vivienda y alrededor creaba su enorme jardín, pero no le hacía una muralla al jardín, no necesariamente, ¿ya? Entonces las personas podían de alguna manera ver y se empezaban a dar cuenta que ese era un espacio amplio en donde la gente podía transitar con mayor holgura. El desarrollo se da en los barrios céntricos, en el Renacimiento se empieza a dar en los barrios céntricos. La migración campo-ciudad y la especulación del suelo genera la densificación de la ciudad, afectando a los barrios más pobres. Y la formación del espacio público es un fenómeno de la sociedad burguesa que se da en paralelo con la afirmación del capitalismo a partir del siglo XVIII. Entonces aquí tenemos un cuadro en el cual podemos esquematizar el pensamiento de Ildefonso Cerda acerca del espacio público en el siguiente cuadro. Por ejemplo, él empezó a entender, aquí observen acá, empezó a entender que la vía tenía una importancia, las plazas, las plazuelas, los jardines, los paseos públicos, el parque y el bosque. Ya para ese entonces, estas palabras empezaron a tomar, y estos espacios empezaron a tomar cierta importancia, empezaron a entender que esta densificación necesitaba de vías, de plazas, de plazuelas, de jardines, de paseos públicos, de parques y de bosques. Incluso ellos Ildefonso, empezó a darle un uso dominante, un uso complementario, el diseño y el tipo de equipamiento que tiene que tener. Por ejemplo, una vía. Su uso dominante, ¿cuál es? Es el de desplazamiento de productos, de seres, de mercancías. Pero el uso complementario es de encuentro y de descanso. El diseño, según sección transversal, debe ser en 1-2-1, que incluye el diseño de subsuelo, y según sección longitudinal, que confiere una imagen de conjunto. O sea, ya en ese entonces, estos planificadores, ya empezaban a entender cómo tenían que diseñar la vía. Y el tipo de equipamiento que tenía que ir en la vía era un pavimento, tenía que haber árboles, tenía que tener iluminación, tenía que tener bancas, fuentes de boca, relojes eléctricos, placas de nombre de las calles y de numeración de las casas y otros. Entonces ya para ese entonces, algo que nosotros vemos comúnmente, si ustedes miran su calle, van a ver que ahí sale en su casita una plaquita diciendo el número de su casa. En la esquina quizás un cartelito que diga la calle, quizás un semáforo, algunos árboles, una vereda, un pavimento. Entonces ya eso que ustedes hoy en día lo ven como algo común, en ese entonces en el Renacimiento empezó recién a tomar importancia. Por ejemplo, los paseos públicos, vamos acá. Su uso dominante es paseo como esparcimiento. Uso complementario es encuentro, circulación, paseo. El diseño debe ser segregado de la vida. Y equipamiento, los anteriormente mencionados. Los parques, ¿cuál es el uso dominante? Es de reposo y esparcimiento. Uso complementario, encuentro y juego. Diseño, segregado de la vía, o sea, muy alejado de la vía, como agrupación de varias manzanas. Y los equipamientos, los anteriormente mencionados y más. Incluso el bosque, que se supone que es algo natural, que crece de manera natural, o tratar de conservar, el uso dominante que le dan es de reposo y esparcimiento, usos complementarios es de encuentro, juego, diversión y deporte. El diseño debe también estar totalmente alejado y segregado
de la trama del conjunto de la ciudad y comunicado por un transporte. El equipamiento, elementos de soporte a acciones de tipo gastronómico, que tiene que ver con la cultura, ¿ya? Deportivo, recreativo en general. Entonces, estas ideas recién aparecieron en el Renacimiento. Lo que hoy en día ustedes lo ven como algo normal, ¿no? Cerca de su casa siempre hay un pequeño jardín, ¿no? Que ustedes se encuentran, donde encuentran banquitas o glorietas, o quizás alguna ciclovía, o un espacio para patinaje, etc. Entonces, estas ideas que ustedes pueden observar hoy en día como algo común, recién en el Renacimiento empezaron a notarse debido a la gente del campo que empezó a invadir las ciudades renacentistas. Entonces ese gran grupo de gente que llegó empezó a segregar las ciudades y los profesionales de ese entonces empezaron a darse cuenta que solo la calle, como en el Renacimiento, no era suficiente, que tenían las calles que conectarse, que no solamente era una calle, que tenía que convertirse en una vía, que entre las vías tenía que haber plazas, tenía que haber plazuelas, que tenía que existir jardines para la higiene, para la ventilación, para la oxigenación de la misma ciudad. Tenían que existir paseos públicos. ¿Ya? Entonces ya empezó a ir cambiando de lo que empezamos en la Grecia antigua, que era una plazuela considerada el ágora, y que ahí se hablaban netamente asuntos políticos, en donde se votaba si íbamos a una guerra, en donde la mujer no participaba para nada. ¿Ya? Miren cómo ha ido cambiando la idea del espacio público. Pero ahora vamos al espacio público después de la Revolución Industrial. Ustedes saben muy bien que por la historia, el término del Renacimiento fue cuando empezó la Revolución Industrial. Que está, como ustedes saben por historia, ¿ya? Y seguimos hablando de temas sociales, ¿ya? Estamos hablando de temas netamente sociales, y cómo eso ha ido influyendo en el espacio público, cómo lo ha ido transformando a ese espacio que ustedes hoy en día conocen como el espacio público, que es desde que ustedes abren la puerta de su casa para afuera, ya es espacio público. ¿Ya? Entonces, el término del Renacimiento es cuando aparece la Revolución Industrial, que apareció en Inglaterra. Eso todos lo sabemos por historia. Entonces, ¿qué pasa aquí? La Revolución Industrial trajo una gran demanda de oferta de trabajo a gran escala para trabajar en la industria textil, tecnológica y otros. Apareció el trabajador asalariado, o sea que recibía un salario. ¿Y de dónde viene la palabra salario? Viene de sal. Antes te pagaban con sal. De ahí que viene el nombre salario, de sal, ocasionando el crecimiento acelerado de las ciudades. Este hecho originó el hacinamiento de la población, o sea, si ya habían en el Renacimiento, ya había venido gente del campo a la ciudad por trabajo, en la Revolución Industrial vino mucho más gente. Porque estas personas vivían en espacios ya demasiado reducidos, compartiendo habitación con otras personas, en un estado insalubre. Por tanto, se recurre a una metáfora médica para transformar las ciudades, apelando a cuestiones sanitarias de orden social y de seguridad, con medidas tales como sacar los cementerios fuera de la ciudad. La creación de nuevas plazas, o sea, más plazas, para conseguir ventilación y asoleamiento. La reorganización de los mercados, la instalación de fuentes de agua, porque no existía la instalación potable, del agua potable que tenemos hoy en día en cada vivienda. O sea, el agua en ciertos barrios estaba en una esquina donde todos tenían que ir con su balde y sacar agua de ese punto. Nada más, así era. No era como que hoy en día todos tenemos
agua domiciliaria, ¿no? En nuestro domicilio. No tenemos que irnos a la esquina o a la plazoleta porque solo allí hay un caño de agua y todos tienen que ir con su baldecito a recoger el agua para las diversas actividades que tú tienes que realizar en tu vivienda, ¿no? Entonces, así era como tú tenías que sacar el agua en ese entonces. Entonces, tuvieron que crearse instalaciones de fuentes y la segregación de las calles para el tránsito de carruajes y también de los peatones. Entonces vino mucho más gente, mucho más personas buscando trabajo porque había oportunidad de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En realidad lo que pasó en Inglaterra es que hubieron muchas epidemias, enfermedades. Todas estas, además había una contaminación constante en la ciudad, ¿no? El humo de estas pequeñas fábricas, la gente trabajaba toda hacinada y no había, ahí no era como hoy en día, ¿no? Mayor de 18 años puede trabajar, no, ahí trabajaban niños, trabajaban mujeres, incluso por el hecho de ser mujer te pagaban menos, no cobrabas igual que el varón, ¿ya? Trabajaban tanto niños y hombres, ¿ya? Miren la cantidad de personas que venían por trabajo, ¿no? Y observen la contaminación que se creaba. Entonces, era una bomba de tiempo el que no existiera algún tipo de epidemia, ¿ya? Entonces, sigamos. El interés de las autoridades por utilizar la prensa, me refiero a los diarios, ¿ya? De acuerdo con los objetivos de la administración, para dar a conocer órdenes y disposiciones, se convierten los destinatarios propiamente por vez primera en algo público. ¿Qué es lo que sucedió? Que toda esta situación empezó la prensa a hablar. Recuerden que ya para 1800 ya existía el diario, ¿no? El diario, ¿cómo se llama? Impreso. Entonces, ya podía la gente enterarse de lo que sucedía, porque en la edad medieval hacía un publicado el rey o el principado, y bueno, no todos se enteraban, o alguien iba y hablaba, ¿no? Ha sucedido tal cosa, decía. Era algo así. Pero ya para la época de la Revolución Industrial ya empezó a aparecer la prensa, o sea, el periódico. Entonces ya cualquier ciudadano se enteraba de lo que sucedía. Se convirtieron los destinatarios propiamente por vez primera en lo público. Según Habermas, en 1994 declara eso. Claro está que en este público no es el del hombre común de los barrios bajos, sino el de un grupo social ilustrado, de una nueva capa burguesa, funcionarios gubernamentales, médicos, juristas, curas oficiales, profesores, como dice Habermas. Es un público de lectores. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 en Francia, después de la Revolución Francesa, viene a consagrar la libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad ante la ley y libertades de asociación y movimiento, principios que consolidan una nueva relación entre lo público y lo privado. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta época de la Revolución Industrial también ya estaban ciertas universidades, ya había mucho más universidades, porque las universidades en Europa existían desde la Edad Media, pero solamente la gente muy, muy rica podía estudiar en ella. Pero recuerden que fue un hecho muy importante la Revolución Francesa en 1789, en donde ya existían personas que podían asistir a las universidades, lo que hoy conocemos como becas, ¿no? Gente que quizás era muy pobre, pero tenía la capacidad de estudiar, entonces se ganaban esas becas. Y ellos justamente fueron los pensadores y los que perpetraron y organizaron y los que fueron partícipes de la famosa Revolución Industrial, o perdón, de la Revolución Francesa. Pero en la Revolución Industrial ya existían también estos personajes, pero no era cualquiera el que podía opinar o dar una opinión.
tenía que ser una persona ilustrada, estudiada, una persona con conocimiento para poder tener derecho a la palabra. Se instaura así una publicidad crítica y objetiva, surgida en el seno de lo privado. O sea, solo esa élite de personajes ilustrados tenían derecho a opinar. Sí, aún en ese entonces tampoco la mujer participaba. Que somete a juicio permanente el quehacer estatal. Siempre estaban haciendo una crítica a lo que hacía el Estado, lo que hoy en día hacemos todos. Se conforma lo que se conocerá posteriormente como la sociedad civil. Es a partir de este marco que se articula la propuesta habermasiana, o sea, según lo que dijo Habermas, de esfera pública burguesa, cuyo principio crítico es la publicidad, es decir, las opiniones personales de individuos privados podían desarrollarse en el medio de una opinión pública a través de un proceso de debate racional, repito, racional, crítico, abierto a todos y libre de dominación. Esta propuesta de Habermas en el valor crítico de la publicidad opera como principio normativo para la constitución de una democracia deliberativa. Esta idea de un espacio deliberativo refuerza la noción de un espacio público, en el que los sujetos comparten y dialogan cara a cara en un contexto de igualdad. Sí, pero ahí no entraban las mujeres. La prensa y los medios de comunicación aportan los contenidos y estimulan la conversación burguesa. Entonces, no cualquier hijo de señor de mercado podía ir a opinar. Tenía que ser una persona que haya ido a la universidad, que haya leído mucho y pueda dar una opinión crítica y objetiva. La forma de organización de la ciudad cambia radicalmente durante el siglo XIX. Se elimina la circulación difusa, propiciando el control selectivo y disciplinar del habitante urbano. Las ciudades industriales de fines del siglo XVIII y principios del XIX se ven marcadas por las transformaciones tecnológicas asociadas al desarrollo industrial y la nueva relación entre el Estado y los privados. Eugene George Haussmann, en París, entrega el modelo funcional para reformar la ciudad europea. Este señor Eugene George Haussmann, en París, recuerden que después de la Revolución Francesa, él hizo un trabajo de planificación de la ciudad, que hoy en día, para todos los que tengan suerte de ir a París, van a poder ver el trabajo de planificación que hizo Eugene, que hoy en día ha hecho a París una de las ciudades para turistear más cotizadas a nivel mundial. ¿En qué se caracterizó lo que hizo Eugene? Pues creó las grandes avenidas, los remates en las grandes avenidas, las grandes plazoletas, los óvalos, los parques, los hermosos jardines y las zonas de bosque. Además, recuerden que en la Revolución Francesa uno de los pensamientos más importantes que ellos tenían era libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿de dónde vino la palabra de igualdad? Les comento. ¿Qué es lo que sucedió? Es que cuando las personas, la gente del pueblo, fue al Palacio de Versalles, armados con todo lo que tenían, para saquear el palacio, ellos cuando entraron, no entraron de frente al palacio, o sea, entraron primero a los jardines del palacio, y se dieron cuenta de la belleza de jardines que existía allí. Era algo tan hermoso que ellos nunca habían visto.
con sus árboles todos podados, con forma de animalitos, con forma de conos, con las piletas, cómo se encendían cuando la gente pasaba, las grandes calles que existían entre jardines y jardines, ¿no? Los hermosos bosques de separaciones, las flores, los colores y etc. Y ellos quedaron tan admirados que ellos se dieron cuenta que eso no podía ser solo de goce del rey y de los nobles, que tenías que ser goce de todos. Y ellos consideraron que los parques y esos jardines hermosos tienen que ser para todos por igual. Por eso, cuando si ustedes tienen la oportunidad de ir a Francia, allá no se cobra por el ingreso a los jardines o parques. No existe el cobro para pasar. En cambio aquí, en nuestro país, dijeron, vamos a hacer el Parque de las Aguas, pero hay que pagar para ingresar. Entonces, dense cuenta de la diferencia de conceptos que se maneja. Muy bien, sigamos entonces con lo que dijo Eugene George Haussmann en París, donde él entrega el modelo funcional para reformar la ciudad europea. Se lleva a cabo grandes instalaciones y servicios de alcantarillado, de red hidráulica, alumbrado a gas, transporte público, escuelas, hospitales, mercados y parques. La red viaria es modificada construyéndose nuevas calles más anchas y rectas, no como en la ciudad medieval donde eran no necesariamente rectas, ¿no? Desapareciendo los barrios pobres y el entramado de callejuelas para favorecer el movimiento policial. Las intervenciones de Haussmann no solo modificarán el entorno físico de la ciudad, sino también afectaron directamente su forma de gestión, cómo gestionarla. Para Delfante, en el año 2006, dice que el siglo XIX marca un quiebre con la concepción tradicional de la ciudad. El marco ya no es el valor arquitectónico del espacio, sino la organización urbana como conjunto, determinada por las relaciones sociales y económicas. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se producen los grandes y radicales enfrentamientos de clase. Estoy hablando de las clases sociales. Se pasa a la sociedad de masas, por la cantidad de gente, y a la cultura tecnológica. Por tanto, la noción de opinión pública cambia de sentido. Ya no se trata del concepto normativo de una opinión formada por la razón, o sea, la gente ilustrada, las personas que han estudiado mucho. No, sino más bien se refiere a una masa segmentada de opiniones muy particulares, en la que se expresan intereses divididos y hasta conflictivos, que pasa de una sociedad de masas a una sociedad de medios, que configuran una nueva noción del espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes la gente que podía opinar, que creía que podía opinar y a la que se le escuchaba, era gente realmente muy estudiada, que conocía del tema y que podía dar una opinión crítica y objetiva sobre el tema, ya no. Ahora cualquier hombre, y sigo hablando de que solo podían opinar los hombres, ¿ya? Podía dar una opinión, aunque tú no estés en lo correcto, aunque tu opinión carezca de objetividad, pero podías dar una opinión. Lo que hoy en día hacemos. Entonces, se realizan en el espacio público después de la revolución industrial, se realizan reformas en la ciudad de orden sanitario, social y de seguridad. Retiran los cementerios fuera de la ciudad, se instalan más fuentes de agua, se crean las nuevas plazas para la ventilación y el asoleamiento, se reorganizan los mercados, se ensanchan las calles para el tránsito de carruajes y peatones,
Se declara los derechos del hombre y del ciudadano, la libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia, la igualdad ante la ley y las libertades de asociaciones y movimientos. Aparece la sociedad civil mediante el espacio público como un contexto de igualdad, o sea, podía opinar una persona, un hombre, un varón pobre, como también un varón rico, como iguales, ¿ya? Eliminación de la circulación difusa, ya, todas las calles eran más rectas, ¿ya? Desarrollo del plan urbano de Eugene George Haussmann, donde trazó nuevas calles, nuevas arterias en los viejos barrios, homogeneidad estética conceptual, sistema verde para la ciudad. Ya existían esas ideas de sistema verde en ese entonces para las ciudades. O sea, no es algo de ahora, si ustedes creían que era algo de ahora, no, eso ya, esas ideas ya se daban en ese entonces. De ahí que viene estos grupos, ¿no?, del higienismo, ¿ya? Aparecen después de la Revolución Industrial, ¿ya? Sistema coherente de comunicaciones, sistema de acueductos, alcantarillados, recolección de la basura, ya se empezó a entender a la recolección de la basura, y normas urbanísticas de regulación formal. Y empezó a tener en cuenta lo que es la planificación, el urbanismo. Muy bien, entonces hasta ahí han sido en los siglos pasados, épocas antiguas. Pero, ¿qué es el espacio público en el siglo XXI? ¿Cómo lo entendemos nosotros? En este contexto de desarrollo acelerado de las tendencias tecnológicas y expansión del capitalismo neoliberal, emergen nuevas tendencias como la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, el manejo de las áreas verdes como lugar de salubridad, reunión y ocio. Repito, el manejo de las áreas verdes como lugar de salubridad, reunión y ocio. Se presentan al público los distintos contenidos de la vida social. El espacio público del siglo XXI fortalece la identidad colectiva a través de la apropiación de la historia de una sociedad. Repito que esto es muy importante. El espacio público fortalece la identidad colectiva a través de la apropiación de la historia de una sociedad, inclusión de nuevos contenidos que se instalan en el espacio público como conciertos musicales, teatros, sinfónicas, danzas culturales, que refuerzan la identidad del pueblo. El espacio público no solo sirve como el lugar para expresar un pensamiento, como antiguamente lo hacían, sino para ofrecer un servicio público como los mercados artesanales, eventos gastronómicos, que identifican al ciudadano con su pasado y presente cultural. Entonces, el espacio público del siglo XXI es un espacio público que contiene la identidad de ese lugar. Es una apropiación de la historia. Existen nuevos contenidos como los conciertos musicales. Ofrecen un servicio al público como mercados artesanales, venta de productos de la zona, y etc. Es un espacio cultural. Entonces, cambió totalmente. Las personas no necesariamente van ahí a hacer un mitin político o a hablar sobre si nos vamos a la guerra o no, como en la antigua Grecia, o
o la calle, ¿no? Que hacemos una venta, ¿no? Quizás todavía estamos remembrando ciertas cosas, estamos retomando ciertas ideas antiguas, pero ya con un nuevo concepto que hoy en día manejamos. Ustedes, no sé si habrán tenido la oportunidad de ir a ciertos parques o pequeños jardines, eh, que hay en la ciudad, en donde, por ejemplo, se hacen pequeños mercados de ventas artesanales, de productos naturales, por ejemplo, venta de café, que viene, por ejemplo, el café del Brae, de Ayacucho, o que viene el Festival de la Papa, ¿no? O que vienen productos dulces del norte, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día se entiende como el espacio público. Es para realizar ese tipo de eventos, en donde también existe una vegetación manejada y cuidada, ¿ya? En donde tú puedes ociosear. No es un campo deportivo, ojo, ¿ya? Repito, no es para que vayas a hacer un deporte, para eso existen los campos deportivos, los centros deportivos, esa es otra cosa, ¿ya? Pero el espacio público considerado es donde tú ocioseas, te diviertes, vas y te haces una carrera, o vas con tu bicicleta y paseas, vas con tu patín, vas con tus hijos, por ahí quizás hay un mercado artesanal donde quieres comprar algún producto, etc. Esa es la idea, en donde quizás se da un concierto al aire libre, ¿ya? O algún ambulante te vende algún tipo de producto, ¿ya? En donde en todo momento lo que se está expresando es la identidad del pueblo. No necesariamente de ese pueblo, pueden ser de otros pueblos, pero está hablando de una identidad, de lo que somos, de dónde provenimos. Entonces, ¿qué es el espacio público? Hoy en día, ¿cómo lo entendemos? Sawi en el año 2002 dice o plantea que el espacio público es un espacio de relaciones entre individuos quienes a través del discurso y sus acciones contribuyen a modelar el mundo común como un horizonte de entendimiento y encuentro ciudadano. Según Jürgen Habermas, en 1962, dice lo siguiente: define como el ámbito donde se desarrolla la opinión pública en el marco de las democracias modernas. Habermas describe la evolución del término y profundiza en él cuando a finales del siglo XVIII se otorga al concepto un sentido pleno y se conforma la esfera pública burguesa ligada al nacimiento de la sociedad civil y a su sistema económico y de representación. Según Toussaint y Zimmerman, en el año 2001, habla del espacio público, que es un término polisémico que designa un espacio que es tanto metafórico como material. Como espacio metafórico, el espacio público es sinónimo de esfera pública o debate público. Como espacio físico, los espacios públicos a veces corresponden a espacios de encuentro e interacción social, a veces a espacios geográficos abiertos al público, a veces a una categoría de acción. Es por tanto el hecho físico de la configuración urbana como al conjunto de significaciones y relaciones implicadas en la vida social de la ciudad. El espacio público es el proceso por el cual un individuo o un grupo valora una calle, la ciudad o su entorno de acción y derrama sobre él su potencial afectivo, sus capacidades de acción, intentando hacer de él una obra, algo a su imagen, a sus deseos, a sus recuerdos, a sus tiempos. Aquí se pone de manifiesto que la apropiación, entendida como identificación, inversión afectiva y reconocimiento, no equivale al acto de posesión jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que el parque esté al lado de tu casa no significa que es tuyo. El espacio público es la base para que cualquier ciudad pueda ofrecer a sus ciudadanos lugares de encuentro y confluencia que sean agradables y amables, que atiendan sus necesidades y deseos. Son aquellos espacios de la ciudad que no pertenecen a un particular. Cualquiera
tiene derecho a estar y a circular libremente. Los espacios públicos no son solo las plazas y parques, sino también calles, veredas, bermas, escaleras, losas deportivas, playas, pampas, acantilados y los edificios públicos como mercados o bibliotecas y etc. Entonces, como ustedes pueden ver en las imágenes que están aquí, el espacio público, el espacio es el espacio de relación entre individuos, es donde la gente se relaciona, observen, donde nos relacionamos, donde confluimos, donde estamos. Aquí, en esos espacios, es el espacio público, en este espacio abierto, que es para todos, es de todos. No es un lugar que está cercado, por eso es incorrecto ir a un pequeño jardín que está cerca de un grupo de viviendas y que lo hayan encerrado con una reja. Eso es totalmente incorrecto. No, que dicen que es por seguridad. ¿Y no será porque el diseño realmente no identifica a las personas? ¿Que por eso nadie lo ocupa y van fascinerosos a ocuparlo? ¿No será que es una copia de algún otro lugar, idea de otro sitio donde las personas que viven ahí no se identifican en ese espacio? Cuando existe un buen diseño, una buena idea, está llena de gente. Cuando hay una buena idea, ese lugar se llena de personas. Entonces quizás el error está en nuestros diseños. El espacio público es un espacio donde se desarrolla la opinión pública, siempre ha sido así. Es un espacio de encuentro. Puede ir un postulante, no sé, a algún puesto político y hacer un pequeño meeting ahí. Pueden ir a vacunarse en ese espacio público. Y se puede hacer una vacunatón, como hoy en día se hace. Pueden ir a ese espacio público a hacer una feria gastronómica, no sé, por el día de Arequipa. O por Navidad, la feria navideña, donde se venden productos para Navidad. Entonces, ese es el concepto hoy en día del espacio público. Es un espacio en el cual tenemos que sentirnos identificados. Es un espacio donde tiene elementos que nos identifican, donde tiene actividades que todos queremos que existan, como por ejemplo la gastronomía. Nuestra comida es muy buena y todos disfrutamos de nuestra gastronomía, donde haya venta de algún producto que es nuestro, como el café o el arroz, donde haya diferentes tipos de arroz que te ofrecen, o donde haya eventos en ciertas fechas importantes, ¿no? Por ejemplo, de Arequipa o de nuestro país, ¿ya? En donde se pueda celebrar y vender algo que siempre te hace recordar eso, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo en Ayacucho, hay en las fiestas, en Semana Santa, que es una época muy importante para la ciudad de Ayacucho, ya se prepara un plato en especial que es a base de chancho. Bueno, hoy en día se prepara en cualquier momento, ¿no? Pero siempre en esa fecha se vende ese tipo de plato. ¿Ya? Es una comida muy deliciosa, ¿ya? Que en esa fecha es infaltable. Entonces siempre se está vendiendo ese plato. Entonces es importante la identidad, cómo nos identificamos con las actividades que se realizan en ese espacio público. En ningún momento he hablado de árboles, de qué tipo de árbol tiene que ir, ni nada de eso. Tiene que ver con un concepto social. ¿Las jóvenes? Bien, y para finalizar, las dimensiones del espacio público. Tiene dimensión morfológica, dimensión perceptual, dimensión social, dimensión visual, dimensión funcional, dimensión temporal, en los cuales, ya según Matthew Carmona, configura un total de 6 dimensiones, las que les he dicho anteriormente, a partir de las cuales se puede observar, analizar y evaluar el espacio público, y que, entre otros aspectos, nos confirma el vínculo entre espacio público y sociedad.
Entonces aquí, por ejemplo, de la dimensión morfológica definida por la configuración urbana de la arquitectura, definida por los usos del suelo, las volumetrías reglamentadas y la permeabilidad de las tramas urbanas, o sea, las calles, definida por la red del espacio público y definida por la red vial. ¿Ya? El dominio público, el uso social colectivo y la multifuncionalidad que definen al espacio público se caracteriza desde un punto de vista por su accesibilidad, lo que lo convierte en un factor de centralidad, de modo que la calidad del espacio público se puede evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por la fuerza con que fomenta la mezcla de grupos y comportamientos, y por la capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. Por esta razón conviene que el espacio público tenga algunas cualidades formales, como la continuidad del diseño urbano, la generosidad de las formas, de la imagen y de los materiales, y la adaptabilidad de usos diversos a través del tiempo. El espacio público es, en este sentido, mucho más que la suma de sus partes, es mucho más que los edificios, que las redes viarias, que los jardines, pues confiere un significado social, repito, confiere un significado social a la ciudadanía que lo utiliza y le otorga sentido. Incluso puede llegar a ser, según Remacher, una infraestructura fundamental para el desarrollo de políticas sociales y ciudadanas, en la línea ya enunciada por Jordi Borja y otros. En ese sentido, Inerati en el año 2006 nos recuerda, la idea de espacio público está estrechamente ligada a la realidad de la ciudad, a los valores de ciudadanía y al horizonte de civilización. El espacio público es el espacio cívico del bien común, en contraposición al espacio privado de los intereses particulares. En la ciudad se hace visible el pacto implícito que funda la ciudadanía. Las ciudades y sus lugares públicos expresan muy bien la imagen que las sociedades tienen de ellas mismas. La ciudad es una escenificación particular de las sociedades. Jóvenes, si bien es cierto, una ciudad se califica en sí por sus espacios públicos, no se califica por el interior del hospital, el hospital más moderno que pueda tener una ciudad. No es que quiera desmerecer la arquitectura que puede existir, no, pero lastimosamente cuando se habla de ciudad, se ve desde un punto de vista urbano y desde un punto de vista del manejo de sus espacios públicos. No solamente, mira ese colegio emblemático, qué bien diseñado está, mira su forma y etc., ¿no? Que eso es algo netamente del arquitecto. El espacio público es el reflejo de una ciudad. El espacio público viene a ser ese lugar en donde el ciudadano se siente bien. Lastimosamente, en nuestro país son muy pocos los espacios públicos bien manejados que tenemos. Si bien es cierto, en el centro han tratado, en la zona central de Arequipa, han tratado de hacer un manejo de los espacios públicos, pero es un espacio público todo empedrado. No estoy en contra de la piedra, pero como que debieron haber pensado más en dónde sentarme, dónde tengo sombra, para disfrutar más de ese espacio público. Como que no hay mucha arborización, como que le falta, y acá hay mucha polución en Arequipa, ¿no? Entonces todavía hay muchas cosas que no se han hecho, que le ha faltado, como por ejemplo los drenajes. Me resulta increíble que en Arequipa no exista drenaje para las aguas pluviales, o sea, la lluvia. Es increíble, yo pensé que Arequipa contaba con todo eso, pero me di cuenta que no, no cuenta, se hacen charcos las calles, ustedes lo han podido, lo saben, cuando pasean en lluvia, acá en Arequipa, ¿no? Es algo increíble, realmente. Entonces todavía hay muchas cosas, muchas infraestructuras que no han sido creadas, que le falta, ¿no? Cada vez lo que hacen es lotizar, lotizar, lotizar y hacer
menos espacios públicos, ¿no? Incluso, si ustedes pueden ver, el Mercado San Camilo es un lugar muy densificado, porque tiene calles muy estrechas y tiene un comercio muy amplio. Entonces, es muy difícil que ese lugar se pueda verse ordenado. Y lo que crea es justamente robos, asaltos, que te puedan, aparte de robar, que crear los ambulantes, que no estoy en contra de ellos, pero sí en el lugar donde se ubican, ¿ya? Entonces, no te propicia, no te da seguridad. Es muy distinto a observar y ver esto, ¿no? En donde la gente está plácidamente sentada allí disfrutando de algo, o observar esto, ¿no? Aquí no hay un ambulante. Un ambulante que esté mal ubicado e interrumpiendo el tránsito vehicular y también el tránsito peatonal. Entonces, eso es el espacio público, es ese espacio en donde tú tienes que sentirte cómodo e identificado, principalmente identificado. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, consultas, opiniones? Voy a dejar de compartir. Chicos, hablen. Stephanie, ¿estás ahí? Arquitecta, Sí, Sí. arquitecta. Ok, escucho muy bajito. A ver, aló. arquitecta, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ok, arquitecta, una consulta. Bueno, hace un momento nos explicó que un área pública es básicamente para la actividad del ocio, lo cual no incluía deporte. Sin embargo, he visto que existen algunas áreas públicas tipo parques, plazas, que han sido implementadas con, con este mobiliario para hacer ejercicio, bicicletas estacionarias y otros, ¿no? Este tipo de híbrido, ¿cómo también se podría considerar como un espacio público? ¿O Claro, ya sería de... sí, sí, es una especie de híbrido, tal como tú lo dices, ¿no? O sea, mientras todos lo puedan usar, es público. ¿Me entiendes? O sea, no hay Sí, ahí un cerco y que diga, oiga, aquí tienes que pagar un ticket para recién ingresar a las máquinas, ¿no? O sea, no, es público. Se puede ok. implementar, o sea, no es que estoy en contra ni o por lo que yo diga, no, 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 no. Pero en la arquitectura del paisaje eso normalmente no existe, no colocan ese tipo de eh, implementos, ¿no? Porque eso es un mobiliario en realidad, ¿no? El concepto en sí tiene que ver con el ocio, el entretenimiento, o sea, es algo para que se relaje el ser humano. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, claro, uno se relaja, digamos, yendo a correr, estando con su bicicleta, ¿no? Patinando, pero no es, digamos, como una pista atlética, ¿no? Donde tienes que correr para ganar un certamen o algo así. O sea, se tiene que entender como algo de entretenimiento, ¿ya? Para entretenerse. Por eso no estoy muy a favor cuando colocan canchas deportivas, porque en el concepto que se maneja, eso ya no es un entretenimiento, es un deporte, o sea, alguien tiene que ganar. Si tú juegas un partido de fútbol, alguien tiene que ganar. Entonces, eso ya no es considerado un entretenimiento, ya lo que estás haciendo es un deporte. Te le estás luchando para ganar, estás tras un objetivo muy claro. Entonces, es distinto. Entonces, cuando hablamos de entretenimiento es, no, nadie tiene que ganar, me estoy entreteniendo. O sea, voy con mi bicicleta para disfrutar del paisaje, de lo que miro, no para ver si corro más rápido, llego primero, o sea, no, ¿me entienden? Entonces, esa es la idea que se maneja en la arquitectura del paisaje, ¿ya? Los arquitectos a veces tienden a cambiar esa idea, ¿ya? No estoy en contra de lo que digan los arquitectos, yo también soy arquitecta, ¿ya? Pero les digo cómo lo maneja la arquitectura del paisaje, que es otra carrera, lo maneja de esa manera. No lo ve como una competencia. Lo que es competencia no está considerado dentro de entretenimiento, ¿ya? Para eso existen los centros deportivos, en donde puedes hacer competencias ahí. Competencia de natación, competencia de carreras,
¿no? Competencia de alguna actividad física, ¿no? Ya es una competencia, donde tú, es un trabajo disciplinar, donde tú disciplinadamente vas, practicas un deporte y lo ejecutas, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, cuando hablamos de plazas, parques, pueden haber, digamos, zonas para ir a correr, ¿no? Pero tú no lo haces porque estoy compitiendo con alguien, lo haces porque te quieres liberar, porque quieres observar el bonito paisaje, puedes ir con tu bicicleta, pero no porque vas a ser el primero en llegar con la bicicleta, ¿no? Sino porque quieres ir y disfrutar de ese espacio. Vas con tu patín, vas con tus hijos, ¿no? Entonces es por el disfrute, para entretenerse, no para una competencia. Entonces quisiera que entiendan la manera, la perspectiva de cómo lo ven los arquitectos paisajistas y los planificadores, los urbanistas, y cómo lo ve el arquitecto, porque el arquitecto tiende a colocar ese tipo de equipamientos, ¿no? Y lo considera como entretenimiento, ¿no? Porque si bien es cierto en nuestra sociedad, y fíjense bien en lo que voy a decir, aquí, por ejemplo, cuando tuvimos el problema del COVID, eliminaron las actividades, una de las últimas actividades después del confinamiento que tuvimos, fueron los gimnasios, ¿verdad? Porque lo consideraban un entretenimiento. Pero en realidad están errados en su concepto, porque el gimnasio no es un entretenimiento. Lo que aquí se considera un entretenimiento, ¿ya? Es la canchita de fútbol, o la de básquet, o la de vóley. Ellos lo consideran un entretenimiento. Aquí, en nuestro país, nosotros consideramos eso un entretenimiento. En otros países eso no es un entretenimiento, eso es un deporte. ¿Por qué? Porque nosotros malversamos el hecho de realizar esa actividad, porque después del fulbito nos vamos al fulbazo, o porque quien gana paga la cancha, o porque quien gana paga el espacio, o aparte de que paga el espacio, le paga las chelas al otro equipo. Entonces ya estás compitiendo, eso ya no es un entretenimiento. O sea, eso, mejor dicho, es un entretenimiento, porque malversas el deporte. Ese es el concepto que se maneja acá en nuestro país. Y jalaron a lo que es el gimnasio. Cuando el gimnasio la gente no va para entretenerse, tú vas para ganar masa muscular, eliminar grasa, tonificar el cuerpo, eliminar la diabetes, el colesterol y etc. Entonces, hay un concepto errado que manejamos nosotros. En otros países, el practicar fútbol, sí, si bien es cierto, es para ganar, pero no necesariamente de ahí te vas a tomar alcohol. O sea, es realmente porque estás haciendo un deporte y te lo tomas muy en serio. Entonces, aquí en nuestro país tenemos una mala idea, un mal concepto de lo que consideramos entretenimiento. Y si bien es cierto, forma parte de nuestros conceptos, entonces sí, por eso colocan los arquitectos, consideran que entretenimiento es una cancha de fútbol, una cancha de vóley, una cancha de básquet. Es increíble la manera como cada país entiende ciertos conceptos o ciertas ideas. Por ejemplo, la palabra Estado, cuando a nosotros nos dicen el Estado, nosotros ya entendemos, es gratis. ¿Sí o no? Es una universidad del Estado. Es gratis. El Estado va a dar las vacunas. Es gratis. Esto le pertenece al Estado. Entonces me lo tiene que dar porque yo soy ciudadano del Perú y me tiene que dar eso. Esa es la idea que nosotros manejamos en nuestro país. Pero si nos vamos acá nomás al sur, en Chile, cuando tú dices la palabra Estado, no significa que es gratis. Esa universidad es del Estado, pero eso no significa que las personas que están ahí no pagan. Todos pagan. En Chile, la educación no es gratuita.
Por ejemplo, los colegios del Estado son gratuitos. Lo que pagas es, no sé, pues una PAFA, alguna cuota para pagar el agua y la luz, el recibo del colegio y etc. Que en realidad es algo mínimo, no son miles de soles. No, pero es gratis, el estudio es gratis. A los docentes quienes les pagan no son los padres de familia, es el Estado. Pero en Chile, sea colegio o universidad del Estado, todos pagan. Todos tienen que pagar una pensión, sea del Estado o no. Entonces, el concepto que se maneja en Chile de Estado es muy distinto al concepto que manejamos en Perú de Estado. Por eso es que yo les quise mostrar cómo ha ido cambiando el concepto del espacio público. En distintas épocas ha sido distinto. Hoy en día ahora sí se le considera a la mujer que puede dar una opinión, pero antiguamente la mujer no podía dar una opinión, aunque su opinión pueda haber estado muy objetiva, pero por el hecho de ser mujer no era aceptada su opinión. La mujer siempre ha sido, bueno, no siempre, ha existido matriarcado en otras culturas, ¿ya? Pero en nuestra historia, o por lo menos después de la llegada de los españoles, la mujer siempre ha sido relegada. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es cómo ciertas palabras, ciertas ideas son manejadas de manera distinta en otras sociedades. Entonces me gustaría que ustedes entiendan qué es el espacio público para ustedes. ¿Qué es el espacio público hoy en día? Hoy en día ha sido manejado de manera muy distinta. Antes era para hablar de política, antes era para hablar sobre si nos vamos a una guerra, antes era para decidir si construimos más murallas, si ampliamos la ciudad o no, para crear arsenales, para crear mercados y etc., pero de la muralla para adentro, ¿ya? Pero hoy en día las ciudades no están amuralladas. Entonces, esa idea ya cambió. Ya no existen las ciudades amuralladas. Hoy en día el espacio público no es solo la calle. Hoy en día el espacio público es de la puerta de tu casa para afuera. Ya todo es espacio público. Lo único privado es tu casa. Donde tú cierras tu puerta, eso es lo privado. Pero de la puerta de tu casa, y cuando ya da hacia la calle, eso ya es público, le pertenece a todos. La vereda, por ejemplo, de su casa no es de ustedes, y si tú la construiste, pues mala suerte, porque en realidad ya ese pedazo de terreno es del Estado, por consiguiente es público. Entonces, hay muchas formas de cómo se ve el espacio público, ¿ya, jóvenes? Entonces hay que ir manejando cómo, o entendiendo cómo se ha ido manejando la idea del espacio público para ir entendiendo hoy en día que lo que se trata hoy en día de entender como el espacio público es un lugar en donde nos sentimos identificados. Me imagino que ustedes de niños seguro que han ido a esas gincanas, no sé si se acuerdan de las gincanas, en donde te vendían productos de comida, ¿no? Dulces, o digamos, me imagino que eso más que nada se da en las fiestas de Arequipa, ¿no? Donde hay grandes espacios donde se reúnen toda clase de comerciantes que te venden productos, tanto artesanales, tanto industriales, productos naturales, productos con pesticidas, sin pesticidas y etc., productos que vienen de otras partes, pero son nuestros productos, de nuestra cultura, donde todos nos sentimos identificados y tocan la música local, en donde todos nos sentimos identificados porque todos de niños hemos escuchado esa música y nos identifica, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy en día se trata de entender como el espacio público, que es ese espacio en donde todos nos sentimos identificados de una manera cultural. ¿Ya, jóvenes? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene alguna duda, algo que no le ha quedado claro?
Chantal, ¿alguien está hablando? Arquitecta, bueno, una confusión con lo que usted estaba diciendo sobre el espacio público, o sea, que era abierto y que no era cerrado, y los espacios públicos que sí nos entretenemos, pero de alguna manera se pagan. No, pues eso ya no es considerado como un espacio público de reunión donde hay igualdad, ¿no? O sea, si bien es cierto, todo el que puede pagar va, pero eso ya es algo más particular, porque ya te están cobrando. O sea, cuando se dice público quiere decir que es para todos. Entonces, todo el que sí puede pagar puede ir, y el que no se queda fuera. Entonces, ya no es una idea de público, eso ya es más privado. Por ejemplo, los conciertos de algún cantante y que tienes que pagar un ticket. Entonces, ya eso es algo más privado. De alguna manera ya tiene un cierto nivel de privacidad. Todo el que puede pagarlo puede asistir. Pero, por ejemplo, eso no se da en Lima, no he visto, ¿ya? Pero en otros países, por ejemplo en Europa, hay conciertos musicales que se dan en los parques, totalmente gratuito para el público, pero eso no significa que ese señor no haya cobrado al municipio, ¿me entienden? Entonces cualquiera que está allí, normal, recibe el concierto, lo disfruta, sentados ahí en el pasto, y escucha el concierto, pero ellos son pagados por el municipio. Pero las personas que están escuchando no han pagado nada. Mediante los impuestos que pagan anualmente, todo eso se va originando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Claro, si bien es cierto en nuestro país no se da y no significa que lo copiemos, ¿ya? Porque quizás no se llegue a dar acá porque el Estado peruano no maneja tanto pago de impuesto, ¿ya? Como para poder crear ese tipo de actividades, ¿ya? Pero de alguna manera, por ejemplo, yo he visto en Lima que se dan clases de baile en los parques, ¿ya? Y es totalmente gratuito, porque quien le paga al instructor es el municipio. Y él va con su música, ¿no? Su buffer, no sé cómo lo llamen, y hace su rutina, y la gente del barrio, ¿no? Sale y cumple con la rutina que hace. Ahora, en otros lugares he visto también de que va un instructor X y les cobra, ¿no? A cada uno. De alguna manera hay cierto grado, nivel de público, ¿no? Porque lo puedes pagar y no es mucho, ¿no? A no ser que sea pues un exceso de dinero que ya sería elitista, ya cambiaría el concepto, ¿ya? Pero podríamos todavía considerarlo como semipúblico, ¿no? Se puede asistir, se puede pagar, ¿no? Porque alguien le tiene que pagar a esa persona, ¿no? La persona no lo va a hacer gratis, todos tenemos necesidades. Entonces, va variando eso en realidad. Arquitecta, una consulta, disculpe. En caso de que, por ejemplo, he visto que llevan algunos puestos de comercio en esto de las ferias y alquilan a la municipalidad el espacio público, ¿eso estaría también saliéndose de que debería ser gratuito para todos No, no, o es no, válido? no, 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 eso nada tiene que ver, porque eso es a quien le pagas es al municipio, ¿no? Porque tú cuando entras a ese tipo de parques, a lo mucho creo que te cobran 1 sol, 2 soles por el mantenimiento, por etc. de cosas que no es gran cantidad de dinero, ¿no? A no ser que te pidan 500 soles por persona o 1000 soles por persona, entonces como que ya no es tan accesible. Tiene que ver con la palabra accesibilidad. O sea, no significa de que ahora no hay que cobrarles. O sea, yo no he dicho eso, no, están malentendiendo, ¿ya? El municipio tiene todo el derecho a cobrar por el uso de un local, por el uso de un espacio. Las entidades del Estado te ofrecen que llegue agua a tu vivienda, pero tú tienes que pagar por la conexión mensualmente, ¿no? Tú pagas por el mantenimiento de la conexión y etc. Entonces, bueno, en realidad acá decimos que tenemos que pagar el agua, ¿no? Pero en realidad el agua es de todos. Los ríos están ahí,
ningún humano lo ha puesto, ¿no? Lo que hemos creado es una conexión. En realidad, yo creo que la idea ahí, por ejemplo, es errada, ¿no? El agua es de todos, el agua está ahí, los mares, y las nubes, y la lluvia, y los ríos, y todo eso. Pero ahí hay como una idea equivocada, ¿no? Nos cobran el agua, ¿no? Debieran de cobrarnos por el mantenimiento de las conexiones, en realidad. Pero tal como te digo, ¿no? Igual, o sea, eso nada tiene que ver. Yo cuando hablo del espacio público, ¿ya? Ese gran parque, ya, si bien es cierto es del Estado, pero el Estado lo maneja. El Estado tiene todo el derecho de cobrar, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a un parque que está en una avenida, un bulevar, no le van a poner una cerca, ¿no? Entonces, es del público, es para el disfrute de las ciudades, entonces le pertenece a todos. Entonces, creo que ahí estás saliéndote de la idea, ¿ya? Lista, no sé si yo podría ahí agregarle algo a Germán. Eh, en lo que yo tengo entendido, en la ocupación de estos puestos, de estos stands, ¿no? En ciertos espacios públicos que mencionas, ¿no? No se saca, bueno, estas personas que ocupan estos espacios no hacen un pago, ¿no? Lo que generalmente gestionan es más un permiso, ¿no? Porque ya sabemos que el espacio es público, no es para toda la gente, ¿no? Entonces, no se hace un cobro, ¿no? No hay un pago, a menos de que se le den un tipo de servicio, no sé, de agua o de luz, solamente en esos casos, pero generalmente es más un permiso que se gestiona a la municipalidad, ¿no? Que es más que todo un compromiso que hace el que va a ocupar este espacio, que no va a dejarlo, pues no va de repente a destruirlo, no va a ensuciarlo, ¿no? Entonces, más que todo eso, es un compromiso para aclarar un poco de repente este punto, ¿no? Que no se hace un pago. Bien, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda? Bien, jóvenes, entonces, la idea del espacio público, porque ustedes lo que van a diseñar en su primer trabajo práctico va a ser un parque, ¿ya? La siguiente semana les voy a hablar de lo que es el parque, ¿ya? Vamos a hablar de el parque, qué es el parque, las teorías sobre parque, ¿ya? Sobre el paisajismo, ¿no? Vamos a hablar del proyecto Highline que está en Estados Unidos, que es un parque en altura, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder ver cómo la intención realmente, y las teorías, y cómo nosotros de alguna manera hemos malinterpretado eso. ¿Ya? Como que nosotros en sí aquí en Perú no manejamos bien la teoría del parque. ¿Por qué se cree el parque? Aquí a cualquier pequeño espacio con un arbolito le llaman parque. En realidad está mal, y yo les voy a ir explicando el por qué la siguiente clase. Sin estas dos ideas del espacio público y el parque, no van a poder desarrollar el diseño de un parque. ¿Ya, jóvenes? Primero quiero que tengan bien claro esos dos conceptos, que es el espacio público, lo que hemos hablado ahora, y después vamos a hablar sobre el parque. La próxima clase yo también les voy a dar la teoría, y en base a eso, recién les hago la entrega del terreno, donde van ustedes a plantear el diseño de un parque. ¿Ya, jóvenes? Bien, la diapositiva se las voy a pasar al aula virtual, al igual esta grabación. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta extra, pueden hacerlo mediante el WhatsApp del curso. ¿Ya, jóvenes? Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, algo que no les haya quedado claro sobre la siguiente clase o esta clase, para que lo diga ahora? Señorita delegada, ¿algún comentario de sus compañeros? Por ahora no, arquitecto, todo claro. Ok. Bien, chicos, entonces, muchísimas gracias. En la noche les estoy subiendo toda la información. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces la siguiente clase. Y la siguiente clase también va a ser teoría y la entrega del trabajo práctico. ¿Estamos? Arquitecta, disculpe, ¿algún material que vayamos a traer para la siguiente sesión? No, 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 no.
Ningún material, no se preocupe. Ok. Bien, chiquillos, entonces nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias por su asistencia. Arquitecta Yanina, nos estamos viendo la siguiente clase. Sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego, arquitecta Lisan. Nos vemos.